Sean todos bienvenidos para estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema que es vital para toda la creación, para todos nosotros, todos, los que hemos aceptado al Señor y los que todavía están pensando, porque lamentablemente hay quien se está perdiendo el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Tener un Salvador tan grande como Jesucristo. Pero a veces que muchas personas hablan del Evangelio y lo complican un poco, utilizando palabras que a veces la persona tiene que utilizar un diccionario para ver qué es lo que está diciendo, qué quiere decir esa palabra que dijo. Y vamos a leer en la propia Biblia, en la propia palabra de Dios, qué es el Evangelio. Y vamos a comenzar en el libro de Éxodo, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dio los 10 mandamientos a Moisés. Vamos a leer nada más que los primeros, unos cuantos nada más. Yo les aconsejo que los lean todos. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy vamos a leer unos cuantos versículos, va a ser un poquito extensos los versículos, porque quiero precisamente hoy hablar de qué es el Evangelio, tan sencillo, tan natural, tan fácil de entender. ¿Qué hemos acabado de leer ahora? Que Dios es un Dios celoso. Un solo Dios. Nosotros no necesitamos un Dios para esto, un Dios para lo otro, un Dios para lo otro. Uno solo en tres manifestaciones. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso sí, son los tres, no son tres dioses, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que le honren a Él solo. Que no nos estemos inclinando ante otras imágenes. Que no hagamos imagen de distintas cosas para adorarle. Al único que hay que adorar es a Dios. Nada más. En sus tres manifestaciones, como ya les dije. Solamente a Él. A nosotros nos basta con un solo Dios. Nosotros no tenemos que tener varios dioses, nosotros no tenemos que estar pensando en que tenemos que tener una imagen, que tenemos que poner una imagen aquí, tenemos que poner otra imagen allá, que cuando vaya a orar tengo que ir a tal lugar específicamente de mi casa ahí a inclinarme a orar. No, si Dios está en todas partes. Mire qué sencillo. Hasta ahí lo estamos viendo todo muy sencillo, ¿no es verdad? Y todo va a ser así. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Todo lo que vamos a leer hoy es sumamente conocido por todos los cristianos. Todo el que ha leído la Biblia conoce perfectamente estos versículos, porque precisamente todo esto que vamos a leer en el día de hoy nos va a comprobar una vez más el amor de Dios para nosotros y lo sencillo que es entender la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un solo Dios, ya lo leemos. Envió a su Hijo, ¿a qué? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él es el que pagó todos nuestros pecados, todo lo que nosotros nos había separado del amor de Dios, toda la separación que había por la desobediencia del hombre. Dios mandó a su Hijo para que volver otra vez a tener esa relación íntima con Dios. Por eso es que es tan importante Dios Padre, Dios Hijo, el que murió por nosotros, el que pagó la deuda de nosotros. Tenemos un solo Dios y tenemos a Jesucristo, que es el mediador. No hay otro mediador, porque más nadie pagó
Más nadie fue a la cruz por nosotros. Él solo, uno solito. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios Padre, Dios Hijo que fue a la cruz, el Espíritu Santo. Los tres. Como les dije al principio, son tres, no tres dioses, no, un solo Dios en tres manifestaciones. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros no tenemos por qué pensar que estamos teniendo distintos dioses, que estamos teniendo esta imagen, que tenemos esta otra imagen, que tenemos que comprarnos una cositas de esas que las personas se compran, se me olvidó el nombre, que se cuelgan. Los dije para una imagen, para adorarle. No. Hay quien yo conocí al principio de mi conversión al cristianismo, que decía que tenía siempre una virgencita y que tenía un amuleto, ese es el nombre, un amuleto, y que eso era lo que tenía y que eso era lo que le cuidaba. Y mira qué cosa. Y después cuando yo comencé a estudiar todas las cosas, ya de esto hace aproximadamente ya 30 años, dije, pero qué sencillo es todo esto, pero ¿por qué esa persona tenía eso? Porque entonces vinieron a mi mente los recuerdos de tantas personas que me decían tantas cosas que hacían para cuidarse, para sentirse bien. Y tan sencillo que todo esto. ¿Y por qué las personas se complican tanto la existencia? Yo no me explico, no sé. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo, en el Evangelio, en el capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que vengamos a Él. Que vengamos a Él. Ese yugo, a que Él habla, es estar al lado de Él. Poder estar juntos con Él. Y Él es el que va a llevar las riendas. Él es el que va a llevarnos a nosotros por ese camino, que es el camino que Él quiere. Los 10 mandamientos, yo les aconsejo que los lean todos. El Señor fue a la cruz por nosotros. El Espíritu Santo nos los envió. ¿Quién es el que está con nosotros aquí? El Espíritu Santo, porque es Espíritu. Precisamente es Dios Padre, Dios Hijo en Espíritu, que es que está con nosotros. Él es el que nos redarguye, Él es el que nos recuerda las cosas que debemos hacer. Él es el que nos va hablando, nos va sintiendo en nuestro corazón lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas bien. ¿Para qué? Para que podamos tener una buena relación con Dios. Óigame, más fácil de lo que es el ser cristiano es en obediencia al Padre, es en obediencia al Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Hasta ahora, ¿han visto alguna complicación? Ninguna. Porque no existe. Por eso es que no la hemos visto, porque precisamente no existe. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir que no contristéis al Espíritu Santo? Que no hagamos las cosas contrarias a lo que el Padre dice aquí en su palabra. Que cuando vayamos a hacer algo, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. ¿Está bien el paso que voy a dar? Si voy a hacer a veces un trabajo, voy a hacer algo que quiera hacer,
lo que voy a hacer no va en contra de la palabra de Dios. Si voy a tener una relación con una persona, las jóvenes que se van a casar, con quien se van a casar, es la persona que le puede ayudar y le puede servir en la vida cristiana para no apartarse, o ya está en malos pasos. Porque la palabra también dice, es mucho lo que dice la palabra de Dios sobre tan sencillo que es el Evangelio y tantos consejos que nos da la Biblia. No te unas en yugo desigual con un incrédulo. No te unas. Y no solo es en matrimonio, es también en un negocio. Es en cualquier cosa que quiera hacer. No se una con la persona que le va a servir de piedra de tropiezo, porque es que como si nosotros mismos fuéramos a poner las piedras en el camino que queremos pasar. Si nosotros guardamos bien la palabra de Dios, los beneficiados vamos a ser siempre nosotros. No van a ser otras personas, vamos a ser nosotros mismos los beneficiados en ser obedientes a la palabra de Dios. En el Evangelio también de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Facilito. Lo que hay es que ser obediente a la palabra de Dios. Como lo dice aquí el Señor, Él fue a preparar moradas para nosotros. Nosotros estaremos también con Él, si así lo hacemos. Estaremos de nuevo estudiando la palabra de Dios, guiado como siempre por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.